¿Ya? Adelante. Hola amigos, soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Aquí estamos en un programa que ustedes lo conocen muy bien, Perlas de Sabiduría. Su programa favorita, que siempre están, gracias de verdad por escribirnos, por visitarnos y por sus recomendaciones y comentarios, maravillosos comentarios que nos anima a seguir adelante. Es un programa auspiciado por la Asamblea Espiritual Local de Ceneguía. Aquí traemos para ustedes, como bien conocen, o posiblemente tenemos nuevos radioyentes o visitantes de nuestra página en Facebook. Este programa trae un nuevo mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio de la mentalidad y del estilo de vida, porque Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, quien nació en el siglo XIX en Persia, antigua Persia, trajo un mensaje de Dios que está cumpliendo los sueños de los miles de años de la humanidad que siempre hemos anhelado. Yo creo que es anhelo profundo de cada ser humano, de vivir en un mundo, de un ambiente, de una sociedad de paz, de unidad, de justicia. Y todo eso necesita principios, y esos son los principios que trajo Baha'u'lláh para construcción de una nueva sociedad, de una nueva comunidad mundial. Y a través de esas enseñanzas podemos eliminar todo tipo de prejuicio, de cualquier forma que nos separa, que separa el corazón de los seres humanos, y también podemos tener la garantía que todo ser humano recibe la educación adecuada, una educación integral, que podemos vivir en una armonía, en una realmente una vida balanceada entre el avance científico y avance espiritual de la vida humana. Además, un principio importante también que necesita el mundo es igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres como los hombres, lo que durante toda la historia humana se puede decir, aparte de unos cuantos puntitos de la historia, siempre las mujeres fueron, se puede decir, sus derechos fue negado, no han recibido las mismas oportunidades que los hombres para educarse y desarrollar sus capacidades espirituales, intelectuales, para aportar al avance de esa civilización en continuo progreso. Bueno, hay muchas enseñanzas que Baha'u'lláh trae, que son los pilares de una nueva civilización para la raza humana, para toda especie humana, y como él dice, la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Así que con ese mensaje que cada vez estamos tratando de compartir una gota de ese gran océano de conocimiento que ha traído Baha'u'lláh, empezamos hoy día nuestro programa, y es un programa súper especial porque estoy aquí rodeado de un grupo de jóvenes brillantes, realmente invitados de lujo. Hasta me siento más joven porque son jóvenes quienes me acompañan hoy día en este programa, y estoy muy contenta, y vamos a tratar un tema muy, muy importante. Yo creo que un tema de reflexión, de meditación, que es cómo podemos tener una vida coherente. ¿Cómo podemos organizarnos nuestro tiempo, nuestras capacidades para tener una vida balanceada, una vida armoniosa, ¿no? En todos sus aspectos. Así que voy a ir presentándolos, o mejor que ellos mismos presentan, porque yo hasta estoy súper emocionada y creo que no voy a presentar tan bien como ellas mismas pueden hacer. De repente empezamos con Shadi, que viene desde más lejos, desde España. Shadi, por favor, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio hoy y nada, no sé cómo presentarme. Soy Shadi y estoy en Madrid, en España, y contenta de compartir con vosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también a esa
tecnología ahora de Zoom, de Internet y también un poquito gracias a pandemia que nos ha dado esa oportunidad. También bienvenido Anis Badi desde México, por favor. Muchas gracias a Sam por la invitación y muchas gracias a todas por estar acompañándonos el día de hoy. Mucho gusto a mis compañeras acá. Estoy muy contento de, más que compartir algunas reflexiones sobre el tema, poder aprender y escuchar, porque creo que esa pregunta, todas y todos queremos la respuesta. Entonces, estoy muy expectante. Muchas gracias, cierto, de verdad. Yo también ya voy a cumplir 65 años y estoy ahora con oídos bien abiertos. ¿Qué van a decir los jóvenes? ¿Cómo puedo, lo que me queda, ojalá que me queda algo, cómo puedo vivir lo más coherente? Anita, por favor, bienvenida desde Trujillo. Buenos días con todos. Señora Sam, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar acompañándolos, compartir con ustedes sobre este tema tan importante. Y bueno, saludos a todos los amigos que nos están escuchando. Gracias, Anita. Y tenemos a nuestro querido Said desde Piura. Por favor, Said, bienvenido. ¿Qué tal, señora Sam? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, amigos? En realidad es un honor estar con ustedes en esta oportunidad y poder explorar una pregunta que es bastante importante, sobre todo en la edad de nosotros, los jóvenes, ¿no? Bastantes dudas, bastante expectativa incluso hay en la mesa de conducción y espero contar con sus reflexiones y llevarme lo mejor de esta entrevista. Gracias también a la gente que nos está escuchando. Gracias, gracias. Yo estoy segura que hoy día nuestros radio oyentes, también seguidores del Facebook, del canal de YouTube de nuestra comunidad Bahá'í de Senegal van a estar súper felices y lo van a compartir porque es un tema de verdad, un tema básico, ¿no? Que deberíamos aprender a reflexionar y pensarlo desde muy joven y estoy contenta que ustedes ya lo están haciendo. Bueno, en verdad, ¿en qué momento de la vida se presenta, por ejemplo, esa dicotomía que no nos deja tener esa armonía o esta, ¿cómo le llamaron ustedes? Coherencia, esa coherencia en la vida. ¿Desde qué momento? Porque un niño nace, ¿no? Tiene su infancia, después tiene su edad de niñez. Entonces, ¿cómo es? ¿En qué momento uno pierde ese equilibrio en la vida? Por favor, si se sienten cómodos, quien quiera hablar, empieza a hablar porque estamos en un conversatorio muy amistoso y con mucho amor quiero escucharlos. ¿Quién desea decir algo? Señora Sam, lo que pasa... Sí, por favor. Lo que pasa es que la vida del joven, como usted detalló, hay varias etapas, ¿no? Un ser humano siempre nace, crece, se reproduce y, bueno, normalmente se realiza, ¿no? Pero en esas etapas diferentes de la vida hay responsabilidades nuevas, ¿no? Hay tantas cosas nuevas que uno tiene que hacer, porque uno de niño tiene cierta responsabilidad que solo es estudiar, pero cuando uno entra a la universidad, el estudio a veces tiene que complementarse con el trabajo, pero también el servicio, ¿no? Porque uno nunca deja de servir. Entonces, a veces esos espacios, esos nichos de cositas separadas, confunden al joven, ¿no? Piensan de que no tengo tiempo, si sirvo, no puedo trabajar, si trabajo, no puedo estudiar, ¿no? Y esa fragmentación ocasiona bastante parálisis en el joven, ¿no? Entonces, si un joven quiere tener como una vida coherente a lo que dice Bahá'u'lláh y los escritos, tiene que entender que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para servir y hay tiempo también incluso para trabajar, porque así como hay jóvenes que estudiamos o que estamos trabajando, hay jóvenes que tienen que trabajar porque tuvieron que ser cabeza de familias desde muy jóvenes. Entonces han tenido que afrontar esa responsabilidad que de repente no les correspondía. Entonces es un tema bastante importante que podemos analizar aquí, ¿no? Y escuchar también las diferentes opiniones, ¿no? Gracias, Said, gracias. ¿Sí? ¿Qué dicen el resto? Shadi, ¿quieres compartir algo, por favor? Sí, por favor. Estaba pensando que las dicotomías siempre están presentes en la vida, pero quizás es a partir de la adolescencia cuando uno empieza a ser consciente de ellas. Y
y al mismo tiempo a crear estas falsas dicotomías, que es un poco el problema, no las dicotomías reales, sino aquellas que son falsas, donde de alguna forma empezamos a poner en oposición partes integrales de nuestra vida cuando realmente esto no es necesario. Y diría que no es fácil, pero sí que existe un proceso en el que uno puede aunar todas estas diferentes apartados de nuestra vida y combinarlos para crear una forma de vida coherente, y que lo que pensamos y lo que hacemos vayan juntos, que no sean dos cosas opuestas, y que nuestros ideales no queden en un segundo plano ante nuestras acciones o nuestras decisiones. Gracias, cierto. Estaba pensando que, sumando lo que dicen las dos, me parece que sería importante tal vez para quienes nos están escuchando aclarar qué entendemos por dicotomías, ¿no? Me parece que dicotomía no es una palabra que usamos nosotras con mucha regularidad. La experimentamos todos los días, pero difícilmente nos detenemos a pensarla, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que la dicotomía es todo aquello que no se puede relacionar, ¿no? O sea, estas cosas que no parecen estar permitidas dentro de un mismo espacio. Entonces, en ese sentido, una respuesta muy simplista a en qué momento de la vida aparecen las dicotomías, podemos pensar que las dicotomías han estado desde el momento en que nos gestaron, ¿no? O sea, antes de nacer las dicotomías existen porque nuestro sistema, el mundo en el que vivimos, está sostenido por dicotomías, ¿no? Entonces, nuestra sociedad misma está sostenida en cosas que parecen dicotómicas entre sí. Entonces, cosas que no se pueden integrar. Vivimos en un mundo con una visión que es binaria, ¿no? O sea, construido sobre lo que es bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo femenino y lo masculino, pero también principalmente en este contexto entre lo que es la cabeza y lo que es el corazón y lo que es el espíritu, ¿no? Entonces, todo parece tratar de entender la existencia como algo que tiene solamente dos lados y que borra todas las probabilidades y posibilidades intermedias. Pero creo que la principal dicotomía sucede entre lo material y lo espiritual, ¿no? En el mundo en el que vivimos hay una línea muy clara entre lo que pertenece al mundo material, al desarrollo económico, al desarrollo cultural, y lo que refiere al mundo del espíritu, al mundo del alma, ¿no? Entonces, y que eso tiene muchísimo tiempo, ¿no? O sea, y tiene una justificación que parte de una lucha de construir sobre sistemas religiosos que de alguna forma con la intervención de la mano humana fueron como contaminando la visión que existía sobre lo espiritual, ¿no? Entonces, me parece que es muy natural que vivamos en este mundo, que resulta dicotómico, y siendo así, creo, igual que Shadi y que Said, que aparece durante la prejuventud y durante la juventud. Pero esto no implica que no hayamos convivido con estas dicotomías desde el momento en el que nacimos. Y cobra relevancia en esta etapa de la vida, me parece, porque es cuando nuestra agencia humana, esta capacidad de tomar acción de forma individual, se activa con más fuerza. Es el momento donde comenzamos a tomar decisiones, es el momento en el que construimos una identidad propia, y entonces es donde estas dicotomías se manifiestan y empezamos a tomar decisiones sobre estas dos cosas que parecen binarias, pero que no lo son. Gracias. Sí, entonces se puede decir que es entre nuestra naturaleza material o naturaleza inferior, y es una lucha constante entre naturaleza inferior, naturaleza superior o nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Porque el ser humano no solamente es físico o no solamente es espíritu, sino hay una conexión y hay un equilibrio que tiene que mantenerse entre nuestra voluntad, nuestros deseos mundanos y lo que Dios quiere de nosotros y que es realmente su voluntad, ¿no? Entonces siempre estaremos en esa lucha, y como dicen bien ustedes, eso existe, pero se manifiesta en algún momento cuando uno ya tiene la capacidad de hablar, la capacidad de actuar, porque mientras uno está muy, muy pequeño, en tiempo de infancia, posiblemente está oculto, ¿no? Pero va a ir apareciendo conforme tiene poder de decisión, ¿no? Muy interesante lo que compartieron. Anita, ¿qué dices tú? ¿No? ¿Qué te parece?
Porque yo veo que en el mundo Bahá'í los jóvenes están justamente discutiendo ese tema tan importante. Por favor. Estaba justo pensando en lo que comentaban los amigos, en esa etapa como crucial de la vida, bueno, que es la prejuventud, ¿no? Cuando uno está por entrar a la etapa de la madurez, esa etapa de la prejuventud donde la persona está formando su carácter, decidiendo sus gustos, lo que no le gusta, los espacios a los que quiere ir, a los que no. Entonces, pensaba como en la importancia de poder como ser conscientes o identificar estas dicotomías en esa etapa para que cuando sea joven o adulto ya tenga como un nivel de conciencia mayor, ¿no? Y también estoy como muy de acuerdo en que las dicotomías en realidad están en todas las etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, un prejoven o un adolescente, ¿no? Puede ser como si voy al colegio, o salgo con mis amigos, hago mis tareas, o paso tiempo con mi familia. Tal vez en un poco más joven, ya en un joven universitario, ¿no? La universidad o el trabajo, y un poco un joven adulto, por decir así, ya el tema como de la familia, mucho más trabajo, mucho más servicio. Entonces aparecen en todas esas etapas de la vida, pero estaba pensando como en esa etapa crucial de la prejuventud, ¿no? Que es como donde uno forma su carácter. Sí, en la comunidad Bahá'í tenemos muy buenos cursos de capacitación, de preparación, ¿no? Porque como nosotros sabemos que la devoción y servicio tienen que ir mano a mano y no son separables porque cumplen los dos propósitos de la vida, que en nivel individual es adquirir virtudes y en nivel colectivo es contribuir al progreso, continuo progreso del mundo. Entonces, ahí es justo cuando uno no sabe qué decidir y en qué momento, cómo puedo organizar mis 24 horas de la mejor manera posible para que no caigo en esto, ¿no? De que voy en uno u otro. Entonces, ¿en qué momento creen ustedes que los jóvenes pierdan eso, paralizan, ¿no? No saben, porque como decían ustedes, por estudio o por trabajo y le quita todo el tiempo. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué tips también sobre esa pregunta específica pueden dar a nuestros radioyentes jóvenes? Lo que pasa es que el joven siempre está expuesto a diferentes grupos de personas, ¿no? Y esos diferentes grupos de personas ejercen influencia en los actos de alguien. Entonces, como que el joven es voluble al momento de tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, el joven puede tener bien puestos sus ideales, obviamente de la fe o de repente inculcados por los padres, Ujú. pero a veces la influencia del grupo o del seguir a la mayoría influye en las acciones de uno. Entonces, es un patrón que viene de años, ¿no? Es un patrón que ha corrido muchas generaciones y que hasta el momento es muy difícil desarraigarla, es muy, pero muy complicado. Uno siente de que cuando entra a la universidad, y es una cultura que nos han creado, o más o menos lo que yo siento acá en Piura, es que entras a la universidad y te dedicas a eso nomás. Ujú. Entonces, si entras a la U, dedícate a eso, que es lo único que te va a dar de comer o te va a dar, en otras palabras, la potestad de poder salir adelante. Entonces, como que la humanidad o la gente o la sociedad solo centra el progreso en lo material. Se olvidan totalmente del progreso espiritual, que en otras palabras lo da el servicio y lo da, en este caso, la formación religiosa. Entonces, y ahí ya existe una dicotomía desde el pensamiento, de decir que solo es lo material y no hay espiritualidad, ya hay una dicotomía que va caminando de generación en generación y que como tip o recomendación es que uno vea al servicio como un todo coherente, ¿no? Y que nosotros giramos en torno al servicio y que nuestra carrera, nuestro trabajo, están girando con nosotros en el servicio. Entonces, a veces la gente suele dividir todas esas cositas en diferentes nichos y es en ese momento en que la gente no sabe qué hacer y se crea diferentes personalidades también. Porque en un mensaje también si no me equivoco, bueno, si me equivoco me corrigen, de los temas de la conferencia, que hablaba mucho acerca de que se crean bastantes personalidades
una persona no es auténtica en diferentes lugares. No, yo no puedo, mis amigos bajáis no pueden conocer a mis amigos de la universidad porque van a saber cómo soy yo. Entonces, ese tipo de cosas son peligrosas. Una, porque no hay un progreso espiritual material coherente. Y la gente no va a ser auténtica. Las personas se van a estar acostumbrando también a mentir. Y es muy peligroso. A veces la gente ve como algo superficial, algo que se puede controlar, algo que no es grave. Pero a veces se llega a arraigar tanto en la cultura de un joven que lo hace parte de su vida. Y cuando lo hace parte de su vida y ya es un adulto totalmente derecho, es muy difícil desarraigar esa cultura. Y siempre todo lo va a haber separado, siempre, siempre. Muy, gracias, Said. ¿Quién más desea decir algo? Eso me hizo recordar un poco una palabra de las escrituras bahá'ís que dice, nuestra vida privada y nuestra vida pública realmente tiene que ser santificada, ¿no? Entonces, tiene que tener una coherencia y esa integración del ser humano, que ¿no? Un carácter íntegro es que nuestra vida pública y nuestra vida personal, privado, sea limpio, ¿no? Y en armonía los dos. Por favor, comparten sus opiniones. Yo sé que todos tienen mentes brillosas, brillantes. Yo Estoy pensando en esto como de los tips. Creo que es muy importante como ser conscientes en realidad de que la vida es una sola, ¿no? De que todos los diversos aspectos de nuestra vida, tanto como educación, trabajo, el servicio, la familia, la salud física, el entretenimiento, todo en realidad es un todo integral, un todo coherente, es una sola vida, todo está unido, todos los puntos están unidos. Y como el ser consciente de ello, que todos estos diversos aspectos en realidad colaboran y se refuerzan entre sí para que la persona pueda lograr ese progreso espiritual, intelectual y material. Pues el ser consciente de ello ayuda, en realidad es un gran tip para poder como evitar, ¿no? Crear estas dicotomías o que elegir, o que, sí, que poner todo en nichos, como digo. Gracias, Anita. Shadi, por favor. Yo estaba pensando que precisamente el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? De explorar qué son las dicotomías y cómo se aplican a nuestra vida y cómo las percibimos y cuándo percibimos falsas dicotomías. Yo creo que precisamente eso, entender ese concepto y el efecto que tiene, es ya como un primer paso que es de gran ayuda para poder encaminarnos hacia esa integración. Porque en realidad, hasta que yo por lo menos recuerdo la primera vez que escuché hablar sobre falsas dicotomías, no sabía lo que era. Y fue en ese momento en el que ese concepto se integró en mi vocabulario y en mi mente y podía saber lo que era, que me di cuenta de las que existían en mi vida, las podía identificar, analizarlas y entonces pensar cómo podía deshacerme de eso, ¿no? Y crear una vida más integrada. Entonces yo creo que precisamente eso, el empezar a explorar sobre qué son las dicotomías y qué son las falsas dicotomías y entonces luego analizarlo en nuestra vida personal, qué cosas tenemos que no estamos integrando porque pensamos que viven en mundos separados, ya es un primer paso y ayuda mucho. A mí, por lo menos, mi experiencia personal, el tener ese concepto muy claro me dio mucha ayuda para llevar una vida más coherente. Tienes razón. Algo parecido me pasó también porque esa palabra novedosa para mí fue como, no sé, como tener un rostro a algo que siempre estaba, pero no tenía un nombre y ya encontró un nombre. En radio estamos entrando en un espacio comercial, así que vamos a dejar a nuestros amigos de radio unos 4 o 5 minutos. Amigos, quédense con nosotros porque este programa es muy interesante y les va a ayudar muchísimo en organizar su vida, que no caen en dicotomía, esa palabra tan simpático para reflexionar. Ya volvemos, amigos. Bien, entonces vamos a ir continuando y de ahí hacemos un resumen.
Yo a primera vez que escuché esa palabra me pareció como dictadura, tiene que tener relación con eso. Y después encontré que sí, no está tan lejos, porque como que domina alguna parte de nuestra vida y tenemos que liberarnos de eso y encontrar el balance. Badijun, por favor, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo. Iba a decir lo mismo. Al final, sí Oh, hay una relación. Las dicotomías guardan una relación con la dictadura porque al final rigen la vida que como personas llevamos en este mundo. Pero quería construir un poco más sobre lo que está diciendo Shadi, porque creo que es importante cuando hablamos de vida coherente entender que eso no es un fin. O sea, no es un fin fijo. Llevar una vida coherente es un verbo, se acciona todos los días, no se alcanza, sino que evoluciona conforme las personas vamos desarrollando nuestro entendimiento sobre la realidad en la que vivimos y por tanto nuestras sensibilidades sobre lo que tiene que mejorar aumentan. Entonces, creo que es importante entender eso, ¿no? No hay quien lleve una vida coherente en este mundo. O sea, hay quien se esfuerza todos los días por llevar una vida coherente. Entonces, como decía al principio, reconocer que vivimos en una sociedad que está sostenida en dicotomías, nos va a tomar toda la vida deshacernos de ellas, porque en ellas crecimos, en ellas aprendimos y sobre eso hemos estado trabajando. Y creo que aquí apuntar también, porque me parece muy natural que la conversación gire hacia los jóvenes, ¿no? Hacia las personas jóvenes, por el potencial el potencial transformador que tienen las personas jóvenes. Sin embargo, las dicotomías es un aspecto que influye en la vida de todas las personas. Entonces, es importante que quienes nos escuchan también pues puedan reflexionar en el sentido de que, pues no importa la edad que tengan, siempre hay oportunidad para hacer frente a estas dicotomías. Y creo que otra cosa que es importante entender es que el ser humano tiene una capacidad infinita de crecimiento, ¿no? Entonces, puedo tener yo 60 años, puedo tener 15 años, siempre tengo la capacidad de seguir transformando estos aspectos de mi vida, no solamente para llevar una vida coherente conmigo mismo, conmigo misma, sino que para generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Y creo que al final ese es uno de los fines más elevados que tiene el reflexionar y analizar y cuestionarnos las dicotomías. Más allá de nosotras convertirnos en buenas personas, lo hacemos para poder contribuir mejor al desarrollo de nuestras comunidades. gracias. Yo creo que tienes razón. Todos caemos en esto. Algunos están con la brecha más grande, otros con la brecha más cercana, ¿no? En esa lucha de cómo llegamos a acercarnos más esos dos aspectos material y espiritual de nuestra vida. Y si miremos a la historia de la humanidad, de antes y ahora incluso, vemos que en la vida colectiva de la humanidad también está totalmente ¿cómo se dice? Visible, porque Aló. tenemos la ciencia y tenemos la espiritualidad. Sí, don Miguel, estamos en Aló. radio. Disculpe. Ok, Sí, disculpe, señora San. Adelante, adelante, adelante. ok. Muy bien, amigos, estamos aquí de vuelta en su programa Perlas de Sabiduría. Estamos tocando un tema muy interesante sobre cómo crear coherencia en nuestras vidas y estoy aquí en compañía de 4 jóvenes súper brillantes que me siento en paraíso de esa conversación tan bonita que estoy aprendiendo realmente puntos de vista muy valiosas, muy nuevas. Bueno, estamos conversando de que la vida colectiva de la humanidad también ha sufrido, digo sufrido porque las consecuencias no son agradables, que siempre la humanidad ha separado el mundo material a través de la ciencia y el mundo espiritual a través de la religión, como estar en guerra, mientras sabemos que son dos aspectos de una sola creación, de una vida, de la especie humana, de la raza humana, y cómo podemos ir quitando esa brecha y acercándola más, estaremos llegando también más cerca de la paz, de una vida próspera, de una vida más justa, más equilibrada para la raza humana, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes saber si pueden también compartir un poco cómo podemos construir un modelo de una vida más coherente. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo?
Yo quisiera abrir esa respuesta. Si alguien tiene la respuesta a esto, voy a agradecer que me la comparta. Me parece que esa es como la pregunta del millón de cómo llegar a este punto. Algunas de las reflexiones que tengo en ese sentido tienen que ver con, de entrada, a reconocer que, o tratar de entender el origen de las cosas que parecen dicotómicas, porque todas tienen una razón de ser. El mundo material tiene un propósito y el mundo espiritual tiene otro propósito. Categorizar algo como negativo, ya sea el mundo material o el mundo espiritual, resulta dicotómico también. Entonces, asumir que el desarrollo espiritual bajo un sistema religioso por sí mismo nos va a llevar al desarrollo integral de nuestras comunidades es falso. Entonces, creo que de entrada, para poder entender esas dicotomías, necesitamos entender de dónde viene cada cosa y de qué forma contribuye en nuestras vidas, ya sea en nuestras vidas individuales y colectivas, para entonces poder comenzar este proceso de entenderlas como un todo coherente, como un todo integrado. No podemos empezar por ahí si no entendemos de dónde vienen, ¿no? Y el otro paso que podemos tomar puede ser con analizar, como lo estamos haciendo en este espacio, las consecuencias que la vida dicotómica, la visión dicotómica, tiene en nuestras vidas. Entonces, entender cómo es que nos ha afectado o cómo es que nos ha ayudado en algunas situaciones, porque la verdad es que en muchos casos el privilegio resulta muy cómodo, ¿no? Entonces, vivir como alineado de otras posibilidades y de enfrentarme a otras realidades, también resulta muy cómodo en muchas ocasiones. Entonces, hacer este esfuerzo de reflexionar sobre las consecuencias me parece que puede ser uno de los primeros pasos hacia ese camino. Gracias, Pati. ¿Qué dicen otros jóvenes sobre eso? ¿Cómo se puede hacer un modelo? Y lo que pasa es que no hay un manual, ¿no? Un manual que nos diga cómo hacer las cosas. Y normalmente eso se mide en base a la experiencia, ¿no? Es muy interesante poder explorar este tema porque hay tanto joven que tiene esas dudas. Incluso nosotros a veces tenemos esas dudas, que nuestra mente a veces se llena de cosas y necesita como una guía, ¿no? Siento de que un tip que podemos hacer es siempre volvernos a las escrituras sagradas, ¿no? Creo que independientemente de la religión que seamos o que profesemos, siempre vamos a tener como un patrón de vida coherente en cada religión. Eso es lo bonito de la religión en general, ¿no? Porque uno, desde Moisés, cuando trajo los mandamientos, ya como que había un patrón a qué seguir, ¿no? Y ahora Bajaola también como que ha renovado algunas cosas y que obviamente son para esta época. Entonces, fuera de la religión que profesemos, creo que el volvernos a las escrituras sagradas, el recordar a Dios todos los días, porque a veces la gente y nosotros a veces lo recordamos cuando nos va mal, cuando no hay salida, cuando ya todo está echado, ya la esperanza está en otro lado, ¿no? Pero no hay una cultura de oración que forme parte de nuestra vida, ¿no? Porque incluso el amanecer y de abrir los ojos ya es un milagro. Hay tanta gente que fallece cuando se va a dormir y no la contó más. Entonces, esa cultura de agradecimiento no está latente en la vida del joven. El joven vive el momento. El joven está acostumbrado a ver tantas cositas o posibilidades para divertirse. Y bueno, esa diversión momentánea olvida de que hay consecuencias en base a las acciones que uno realiza. Entonces, es muy interesante lo que dice Badí con respecto a las consecuencias, porque si todos nos mostraran pues, las consecuencias de nuestros actos, pensaríamos dos veces en realizar las cosas. Pero lamentablemente no es así y el joven como que está siempre expectante a lo que pueda pasar. Entonces, al estar expectante, es voluble a las dicotomías, ¿no? Y como dijeron al inicio, son cosas inexistentes, son cosas que los medios de comunicación han creado. Son la publicidad, la propaganda en general, ha generado una vida distinta y una vida lejos de Dios, una vida consumista. Mientras más lejos de Dios te hago, mucho mejor para el consumista, ¿no? Entonces, esos nichos se crean en base a esos modelos mentales que intentan, porque el ISGP el año 2 habla de eso, ¿no? De justamente de involucrar las figuras mentales en cada joven en base a lo que dice la tele. Entonces, el joven va a priorizar irse de viaje a pasar tiempo con su familia porque eso es ser bacán, ¿no? O va a priorizar comprarse las zapatillas últimas
a darle de comer a su familia porque siente de que eso lo va a hacer mejor persona. Entonces, son dicotomías que al parecer, en general, diría yo, son fuera de lugar tomarlas, ¿no? Y creo que si nosotros empezamos a vivir una cultura religiosa o una cultura acorde a lo que dice nuestra fe en general, como que todo se va a empezar a aclarecer, todos vamos a sentirnos un poco más iluminados y vamos a sentir de que no estamos solos, porque a veces la dicotomía surge en base a la soledad, yo siento eso, ¿no? Como quieres tener amigos, quieres pertenecer al grupo, lamentablemente sigues modas que te alejan de Dios, ¿no? Gracias, Said. Es que la fe Bahá'í es un estilo de vida. La fe Bahá'í, cuando no nos separa y cuando se habla de devoción y servicio, son inseparables, ¿no? Incluso en la fe Bahá'í, el trabajo con espíritu de servicio, con amor al prójimo, se considera como adorar a Dios. A devoción no nos referimos estar en un templo, una sinagoga, una iglesia, una mezquita y orar, 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 sino estamos hablando de estar en la sociedad, ser activo y ser un fuente de vida, fuente de producción positiva para la sociedad, ¿no? Entonces, realmente no estamos con religión y con devoción, no queremos hacer como que una vida separada de la vida colectiva, de la vida de la sociedad o ejercicio de nuestra carrera, nuestra profesión, ¿no? Anita, ¿no has opinado sobre ese tema? ¿Quieres decir algo? Sí, Por favor. cómo crear un modelo de vida coherente. En realidad es todo un proceso, no es un proceso diario de decisiones diarias, ¿no? No se logra desde la noche a la mañana. Y como comentábamos anteriormente, todos estamos en ese proceso de llevar una vida coherente. Creo que algo que nos podría ayudar sería preguntarnos si las acciones que estamos realizando le agradan a Dios, ¿no? Si agradan y alegran a Dios. Entonces, bueno, si la respuesta es sí, genial, ¿no? Sigamos en ello, sigamos haciéndolo. Tal vez si la respuesta es no, es porque no aporta tanto a mi crecimiento espiritual, intelectual y material. Y eso es una parte que estaba pensando. Y lo otro también que nos podría ayudar a tener una vida coherente, como el ser humano es tanto espiritual como material, orar también en realidad, la oración tiene mucho poder, ¿no? También es algo que nos podría ayudar. Y, y sobre todo, digamos, poner como eje de nuestra vida el amor a Dios y al servicio, ¿no? Creo que ello puede ayudar a que todos los diversos aspectos de nuestra vida se unan, ¿no? Y uno puede como estar en ese proceso de llevar una vida coherente, poner como en el centro el amor a Dios y al servicio. Gracias, gracias. Sí, nosotros sabemos que Dios no necesita nuestro servicio hacia Él, sino hacia su pueblo, la humanidad, ¿no? Entonces, mientras hacemos las cosas que mejoran la vida de la sociedad, estamos sirviendo a Dios, ¿no? En otros términos. Gracias, Anita. Sí, por favor, Badi, ¿ibas a decir algo? Sí, es que creo que Ana trajo una pregunta muy importante a la mesa que amerita otro episodio de estos por su cuenta, que es ¿cómo le hacemos para saber si lo que hacemos le agrada o no a Dios, ¿no? Porque sí, una vía natural tiene que ver con el estudio de las palabras sagradas y los textos y los ejercicios no solamente de oración diaria, pero de reflexión activa, ¿no? Entonces, creo que eso amerita como su propio. Personalmente creo que uno de los criterios que puede resultar útil para entender esto tiene que ver si mis acciones ayudan al desarrollo colectivo, al desarrollo comunitario, aparte de ayudar solamente en mi desarrollo individual, que creo que es otra de las grandes dicotomías que tenemos en el mundo, que el desarrollo individual está separado del desarrollo colectivo y que apostar por lo colectivo, por lo comunitario, impacta de forma negativa en mi desarrollo comunitario, sí, pero nosotros sabemos que no es así, que hay una relación intrínseca, una relación que es inseparable, inquebrantable entre lo que es propio y lo que es de todas y todos. Y creo que
ahí hay una forma también de hacerle frente a la vida dicotómica o ayudarnos para el desarrollo de una vida coherente. Entonces, creo que entender esta relación que guardamos, cómo es que el ambiente, las personas con las que convivo, afectan mi vida personal y cómo es que yo influyo también en ese colectivo, me parece que es muy relevante. Seguramente había una etapa, algún punto en la etapa en alguna etapa en la vida de la humanidad en la que era suficiente ser buena persona, ¿no? O sea, yo no le hago daño a nadie, yo estoy aquí encerradito en mi casa, no molesto a nadie, tengo una relación cercana con Dios porque oro y medito, ¿no? Sin embargo, el mundo en el que vivimos ya no permite esta única posición, sino que demanda que como personas que sí procuramos el desarrollo espiritual de forma individual y ser buenas personas y tal, demanda que participemos en los asuntos colectivos y contribuyamos todas y todos de todas las edades, desde nuestras capacidades y talentos, al desarrollo de lo que es colectivo. Me parece que resulta muy obvio entender cómo es que si todos están creciendo y todas están creciendo, genera una influencia positiva en nosotras. ¿Y por qué creo que esto es importante en el tema de las dicotomías? Es porque llevar una vida coherente, sin entender este principio de la relación que guardamos con la comunidad, es imposible. O sea, sí es imposible que como personas alcancemos una vida que es coherente si no nos apoyamos en otras personas, si no nos apoyamos en nuestras comunidades, porque son tantas las cosas que uno considera como parte de la vida y que uno quiere hacer en la vida, ya sea el trabajo, ya sea estudiar, ya sea dedicar al servicio, ya sea lo que sea, siempre encontramos espacios donde lo colectivo y lo comunitario nos ayudan a que eso suceda. Por ejemplo, pienso en la crianza. Yo no tengo hijos, pero me parece que una forma en la que una madre que cría puede apoyarse para llevar una vida adelante sucede cuando hay corresponsabilidad del padre, ¿no? Entonces, cuando el papá asume sus corresponsabilidades, cuando la comunidad asume corresponsabilidades en la educación del hijo, permiten o generan condiciones también para que la madre por su cuenta pueda continuar sus esfuerzos de llevar adelante una vida coherente. Entonces, me parece que hay una relación ahí muy, muy cercana que es importante entender y que llevar una vida coherente no es una tarea solamente individual o de mérito individual, ¿no? Totalmente de acuerdo, Badi, porque en verdad la fe Bahá'í no ha venido para salvación personal. Esa vez el mensaje de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios es salvación colectiva. Entonces ningún Bahá'í ha entendido la fe Bahá'í si solamente está pensando en salvación personal. Nuestra salvación, o el término que queremos usar, está en mejoramiento de la sociedad y la vida colectiva de la humanidad. Y es imposible uno sin otro, porque imagínense cómo nosotros podemos aprender a ser justo si no es en relación con el otro. ¿Cómo podemos aprender a ser generoso, perdonador, si no es en relación con otro? Es imposible. Eso muy bien, como decía Badi, es totalmente un tema de interrelacionado y inseparable, ¿no? El desarrollo individual o adquiriendo virtudes a nivel individual y mejoramiento del mundo y la contribución y aporte que podemos dar como persona. Posiblemente también, todavía tenemos un poco de tiempo, aprovecharlo, ¿podrían ustedes hablar de su experiencia como jóvenes bahá'ís que yo las conozco, que son exitosas en tema, su profesión, su carrera y también en temas de servicio a la humanidad? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué cosas hacen para que mantengan esa coherencia y esas actividades en armonía para suyo y para su sociedad, su comunidad? En construcción de comunidad, que es un tema muy vigente en la fe Bahá'í, estamos construyendo comunidades. ¿Cómo lo hacen? Por favor, comparten. Eso también es muy generoso de su parte que están compartiendo, porque están dando ideas maravillosas a nuestros radioyentes. Sí, por favor. ¿Quién desea empezar? De repente, Shodi, por favor. Una de las cosas, pienso que es el esfuerzo por llevar
solo una vida, porque llevar más de una es agotador. Entonces, la energía en realidad, la energía que tenemos es muy limitada. Y si la estamos poniendo en crear diferentes apartados en nuestra vida, es realmente agotador. Y a largo plazo es una energía perdida que no sirve para nada. Entonces diría que eso, llevar una sola vida es estupendo y lo recomiendo. Y que en esta vida se puedan unir uno lo que piensa y con sus acciones y lo que dice. Que evidentemente no siempre es posible, porque pues, somos seres humanos y fallamos y nos equivocamos y tenemos pruebas y dificultades no es un camino fácil, ahí está, para eso estamos, para seguir progresando y evolucionando mientras estamos en este mundo. Pero pienso que el siempre volver, supongo que tiene mucho que ver con esto de que tenemos que las oraciones de mañana y de reflexión y por la noche, si todos los días volvemos y hacemos un análisis de qué es lo que hemos hecho y qué cosas, porque esto ocurre a diario, qué cosas hemos dicho que han podido tener un efecto negativo en otra persona. O qué cosas hemos hecho, qué acción hemos hecho que ha podido hacer daño a alguien. Yo creo que el estar pendiente de estas cosas de forma diaria, no de una forma para criticarse o para hacerse daño, sino para decir, bueno, esto podría haberlo hecho mejor o esto podría haberlo hecho así y de como una autoevaluación. Creo que volver a eso de forma diaria es de gran ayuda. A mí por lo menos me ayuda mucho. Pero siempre eso, con una perspectiva de ¿cómo lo puedo hacer mejor? No para uno sentirse mal, porque eso tampoco ayuda. Y diría que un esfuerzo constante de desarrollo espiritual también es fundamental, porque al final, vamos a hablar de la veracidad, ¿no? Que es la base de todas las virtudes humanas. La veracidad no es solo no decir mentiras o decir la verdad, también incluye el cómo nos representamos ante los demás. Entonces, si nos estamos representando fielmente a quiénes somos realmente o cómo pensamos realmente, en realidad no estamos siendo veraces. Entonces, claro, si pensamos en nuestro desarrollo espiritual y que para desarrollar otras virtudes tenemos que empezar por la veracidad y que para ser veraces tenemos que ser quienes somos, pues entonces yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? El pensar en, bueno, a ver cómo puedo desarrollar mis virtudes. Yo creo que eso, quizás el tener presente el esfuerzo constante por desarrollarnos espiritualmente ayuda, sí. Gracias. Sí, muy valioso. Realmente es ser consciente de nuestros hechos diariamente y hacer una autoevaluación. Porque Baha'u'lláh dice que la edad de madurez es 15 años y después en 21 años, que también cumpliendo 21 años el ser humano asume mayores responsabilidades sociales. De verdad que uno tiene que ser muy consciente de lo que hace o lo que deja de hacer. Por eso que esa frase, esa cita de Baha'u'lláh que dice, pídete cuentas a ti mismo cada día. Él no dice cada año, cada siglo, cada década, dice diaria. Pídete cuentas a ti y no a otros, sino a ti mismo diariamente. Es porque nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a mejorar, a corregirnos paso a paso, ¿no? Muy valioso, muy lindo y muchísimas gracias. ¿Quién más desea decir cuál es su secreto para ser tan radiantes? A ver, comparten sus experiencias individuales, personales. Sí, yo me quedo con lo que escuché de que es fácil en realidad ser Bahá'í, porque, bueno, a veces es como muy, muy superficial, porque a veces sí hay situaciones en que uno se ve desafiado, ¿no? Pero prefiero tener una vida coherente, una vida única, ser el mismo Said con todos, ser el mismo Said, y no fingir personas o personalidades que no soy en otros espacios. Creo que viviría más estresado, más tensionado, porque pensaría en ser hacia aquí, en ser hacia allá, ¿no? Entonces, como que el secreto, más o menos lo hemos explorado aquí, ¿no? De la oración, del concepto de la acción también, porque una cosa es
tratar de meditar, orar, acercarnos a Dios, pero otra cosa es tomar la decisión de actuar como Dios ha dicho que actuemos, ¿no? Porque ojo que es difícil, es desafiante, y el momento en que uno está en ciertas situaciones, uno como que es probado. Me hizo acordar mucho al libro uno cuando hablaba de si es posible mentirse a uno mismo. En realidad, sí lo es, ¿no? Sí lo es. Es mentira decir, no, no me di cuenta, no, no era consciente, ¿no? Creo que una persona que ya pasó el umbral de la madurez a partir de los 15 años en adelante, ya como que sabe discernir. Algo tan bonito que nos ha dado Dios es el poder de la decisión, ¿no? El libre albedrío, ya cada uno toma sus decisiones. Y eso también es como una prueba, ¿no? Creo que el examen está aquí, el examen de esta vida transitoria es este, y que lo que podamos lograr ahora en este mundo, pues es tratar de sembrar nuevas esperanzas en los corazones, porque para eso estamos, ¿no? Hacer mención de Él y obedecer sus leyes, y punto. Eso prácticamente, si lo tenemos bien en claro, nuestra vida va a ser feliz, porque el servicio es felicidad, ¿no? El estar cerca a Dios es felicidad, y eso en realidad es lo que importa, ¿no? Eso más que todo. Gracias, Said. Sí, en otra parte de escritos de Baha'u'llah, el fundador de la fe Baha'i, dice que a partir de 15 años, cuando llegamos a edad de madurez, debemos conocer lo que nos lleva a la sublimidad y lo que nos lleva a la bajeza, lo que nos lleva a la miseria y lo que nos lleva a la riqueza, ¿no? Entonces, como poder diferenciar entre el bien y mal, y una buena educación, dice, es cuando uno voluntariamente, no bajo presión obligatoria, sino voluntariamente escoger el bien, que seamos amantes de la belleza del bien, ¿no? De lo que disfrutamos de ser veraces, honestos, generosos, perdonadores, hacer las cosas con excelencia. Eso es amar la belleza del bien y lo hacemos voluntariamente y con mucho gusto, ¿no? O sea, realmente hay una riqueza en las escrituras bahá'ís que cuando solamente una frase uno lo medita, reflexiona, transforma el alma y la vida del ser humano. Sí, por favor, todavía queremos escuchar a Badí y Anita. Sí, me quedo pensando en esto de los 15 años. La verdad es que yo siempre he tenido mucho tema con esto de los 15 años. Me parece que hay una justificación, pero yo sinceramente no creo que haya llegado a esa etapa de madurez. Yo creo que al igual que este tema, me parece que es un tema, es algo que se acciona, que se construye todos los días porque nuestra madurez es evolutiva, ¿no? Y entonces va incrementando dependiendo de los contextos en los que nos vamos desarrollando. Pero sumando lo que decía Saida hace un momento, me parece que sí es importante siempre recordar que cómo es que yo no soy muchos badís con las personas, también que lo decía Shadi, yo no soy muchos badís con las personas, pero aparte de eso me parece también importante como una buena práctica, tal vez hacer un ejercicio de entender qué badí soy conmigo mismo, ¿no? Entonces, porque toda la vida hablamos de la importancia de ser personas bondadosas, generosas, respetuosas, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo es que eso aplica en mi persona, ¿no? ¿Cómo es que yo lo hago? Entonces, este ejercicio de pedirse cuentas todos los días no solamente resulta en términos de pensar, dije esto e hice sentir mal a Ana, hice esto y entonces pasó esto con Shadi, ¿no? Tiene que ver con un ejercicio de reflexión, de identificación de los desafíos y oportunidades que tengo como persona y construir sobre esto. Entonces, me parece que eso es un ejercicio muy importante y creo que tan es claro que pocas veces nos detenemos a pensar en estas múltiples dimensiones de la identidad individual y de nuestra naturaleza, que cuando alguien le pregunta a alguien, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? La respuesta natural tiene que ver con nuestras profesiones, ¿no? Entonces, no, yo soy abogado, no, yo soy médico, ¿no? Entonces, y que tiene que ver también con esta dicotomía de que uno se dedica solamente a algo, ¿no? Pero cuando alguien se pregunta a qué te dedicas, las posibilidades de respuesta son infinitas, ¿no? O sea, yo me dedico a muchísimas cosas todos los días y me parece que comenzar a generar reflexiones en nuestros círculos respecto a esta infinidad de posibilidades que existen es un paso muy importante, que tiene que ver con lo que decía Shadi hace un momento, como accionar espacios de reflexión planeados
o de todos los días, ¿no? Con las personas con las que nos relacionamos para empezar a generar niveles más profundos de entendimiento sobre nuestra vida individual y nuestra vida colectiva, que creo que por sí misma va a llevar poco a poco a un esfuerzo de todos y todas por hacerle frente a esta vida dicotómica, ¿no? Este ejercicio de cuestionarnos todos los días por qué hacemos lo que hacemos, si lo hacemos porque realmente lo disfrutamos o lo entendemos, o tal vez lo hacemos porque alguien más nos dijo que tenía que ser así. Incluso aquellos aspectos relacionados a lo que pensaríamos como positivo, como lo es la vida espiritual, ¿no? Entonces, yo no solo soy una persona respetuosa porque a mí me dijeron que tenía que ser así, también eso tiene que pasar por un ejercicio de reflexión, de análisis y de aplicación en mi contexto para realmente poder construir sobre eso. Porque si no, es un discurso vacío. Cierto. Muchas gracias, Pati. Anita, te escuchamos para cerrar ya, nuestro tiempo va a ir terminando. Por favor. Claro, sí. Sí, eso de ser genuino como en todos los contextos en los que nos desenvolvemos es en realidad muy, muy importante. Y me gusta mucho lo que estaba comentando Vadim, ¿no? Eso de que vaya de la mano de la reflexión, lo que comentaba Shai, también del autodescubrimiento, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos también en ese proceso de evolución, de cambio. Cada día o cada año vamos autodescubriendo cosas nuevas que nos gustan, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos hobbies. Entonces, esa importancia como de reflexionar y de ir descubriéndose poco a poco en el tiempo también va a ayudar a como mostrar eso a los demás, ¿no? En nuestros diferentes contextos. Y bueno, algo también personalmente que me ha ayudado mucho es conectar todo con el servicio a los demás, ¿no? Con contribuir al mejoramiento de la sociedad, ya sea a través de lo que estudio, de lo que estoy trabajando, de mi trabajo, de la familia, ¿no? De saber que en la familia también uno puede contribuir, ¿no? Puede servir, ayudando a los padres en la casa, cuando el trabajo se hace con ese espíritu de servicio, ¿no? Esa adoración a Dios. Y cuando los estudios también, uno los enfoca en que con esos estudios, esa educación que está recibiendo, con ese conocimiento puede contribuir al mejoramiento de la sociedad, ayuda mucho a unir todo y bueno, realmente me ha ayudado mucho a unir todo y a esforzarme por tener una vida coherente. Muchas gracias. De verdad que fue un conversatorio muy agradable. Personalmente lo disfruté muchísimo. Creo que voy a volver a mirarlo, verlo por el Facebook. Y bueno, también quería recomendar a los amigos aquí, nuestros radio oyentes o seguidores de Facebook, los que no han visto otros programas, siempre pueden volver a nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í Ceneguía Lima, Perú, o canal YouTube también de la Comunidad Bahá'í Lima, Ceneguía. Yo digo Ceneguía Lima, Perú, porque hay un Ceneguía también en México. ¿Sabías, Vadim? ¿Sabías? Hay un Ceneguía en México. Sí, cuando nosotros buscábamos para nombre y vemos que también hay Ceneguía. Por eso decimos Ceneguía Lima, Perú. Pues también se los mandamos a Ceneguía, México. ¿Cómo no? Ya, perfecto. De verdad que muy linda conversación. Espero que no sea última vez que nos visitan. Estoy muy agradecida y nuestra comunidad está agradecida. Y estoy segura que todos que han escuchado ese conversatorio se han inspirado de cuestionar, ¿no? Porque cada uno puede cuestionar, evaluar cómo es mi vida, cuánto es la brecha entre mi vida material, las ocupaciones que me quitan la energía y mis ideales espirituales, lo trascendente que yo quiero, ¿no? Porque sabemos que el ser humano no es solamente un ser material y nuestra muerte, se puede decir, la desconexión entre el cuerpo y alma no es término, no es último de etapa de la vida, sino la vida del ser humano sigue. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente quiero llevar conmigo? Quiero ganar esas bendiciones, se puede decir, o esas ventajas, provechos de este mundo para
avance de mi alma en otros mundos espirituales. Entonces, esas preguntas a veces uno no da tiempo de pensarlo y encontrar respuestas. Pero cuando tenemos esos tipos de conversatorios, despierta esa curiosidad, ese interés de pensar. Y yo creo que sí hemos logrado con sus realmente muy valiosos aportes, despertar ese interés que nuestros radioyentes y seguidores van a ir pensando de ahora en adelante, y todo lo que hacemos cuestionamos. ¿Estoy haciendo bien? ¿Lo que hago solamente me beneficia a mí o también estoy aportando al mejoramiento del mundo? ¿Estoy manteniendo equilibrio entre mis anhelos espirituales y mis actividades físicas? Todo eso es tema de reflexionar. Yo creo que ya hemos logrado. Les agradezco muchísimo, fue muy lindo. Y por favor, prométenme aquí en público que me van a acompañar en otro programa. Muy agradecida de verdad. Sí, muy bien, Said. Said ya prometió. Espero que si tienen algún tema también que desean compartir, pueden sugerir temas y podemos hacer un grupo y bueno, volver a conversar. Muchas gracias. Les realmente agradezco en nombre también de la comunidad. Y despedimos con los amigos de radio. Gracias nuestro querido operador, señor Miguel, que nos ha dado facilidades de grabar desde la casa y no ir a cabina, porque si no, no podía tener esa gente tan maravillosa acompañándome. Gracias y hasta próxima semana, próximo programa. Gracias, don Miguel.